Bienvenida, bienvenido a Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de pandemia, racismo y cambio climático para una sociedad independiente, porque registrar es un acto de resistencia. En la semana en que se cumple un año del estallido social del 18 de octubre, se ve un gobierno respondiendo con violencia a las mismas manifestaciones que lo obligaron a convocar un plebiscito para una nueva constitución. Se le suma la violencia del COVID-19 y la desigualdad que se acrecienta, agudizando la crisis de la democracia. ¿Qué ha hecho el gobierno estos días? Perdió el pudor en utilizar la violencia, utilizar todos sus medios y fake news para poder gobernar. Se cumplirá un año de esto y viene el plebiscito. La crisis está en pleno desarrollo. Y por la encuesta Criteria, sabemos hoy que al 44% de los encuestados le produce entusiasmo la idea de que las manifestaciones vuelvan con la más fuerza que antes, mientras que a un 30% le produce miedo. Mirando para atrás, un 67% estima que el estallido social fue más bien positivo para el país. La visibilización de los malestares sociales y que Chile despertó y se cansó de abusos son altamente valorados. Un 33% en cambio cree que fue más bien negativo. Las razones para ello es la destrucción y atentados terroristas al transporte público, el alza del desempleo, la pobreza y el incremento de la violencia y vandalismo y delincuencia. Es bueno partir con estas cifras porque nos hablan del país en el que vivimos, donde un 33% o menos no es capaz de ver la violencia permanente en la que ha vivido el otro 70%, una violencia que hoy, tras un año de protesta, se hace más evidente que nunca. Es una crisis de la democracia alimentada por la mañosa institucionalidad que nos dieron. La politóloga Javiera Arce lo decía así en La Voz de los que sobran. Tampoco esta democracia nos sirve. O sea, esta democracia que está al medio morir saltando, con un ministro del Interior que justifica las amenazas a la fiscal Jimena Chong, que ha hecho un trabajo impecable, y que además tenemos senadores como Iván Moreira, procesados por corrupción, que pedían raspado de olla a empresas que evadieron impuestos y no los pagaron. Comentaba, pedir que la gente no tenga rabia y que no destroce todo me parece patudo por parte de las instituciones, decía así la politóloga con la que tuve la oportunidad también de conversar, y voy a publicar esa entrevista luego. La pregunta es, ¿dónde está el derecho a manifestarse entonces? Por la rabia, la desigualdad y las demandas de una mejor vida. ¿Hay derecho a marchar? Cuando nos preguntamos esto, nos enteramos que cerca de 40.000 carabineros se desplegarán en el país para el aniversario del 18 de octubre. 40.000. Y Joe Blumen en Twitter recuerda, cuando miren la cantidad de cucas, zorrillos, guanacos, pacos, equipamiento de pacos, drones y otros, acuérdense que ahí está la plata de las becas para ciencias, para la cultura, para los TENS, para la internet y computadores del 25% de niños que no los tienen. Esto porque mientras se dedica dinero a la policía, se les recorta a otros ítems de desarrollo. Resulta entonces aún así más paradójico el comentario de Víctor Pérez, por no decir falaz y mentiroso. Porque en Chile creo que nuestra responsabilidad es que dejamos pasar mucho tiempo los problemas y de repente nos reventaron en la cara. Eso dijo Víctor Pérez, como balance a una semana de cumplirse un año del 18 de octubre. Nosotros queríamos que la gente deje de ser pobre, la izquierda quiere que la gente se mantenga pobre para poder dirigirla, manipularla y usarla. Nosotros queremos que la gente deje la pobreza, que sean cada día más libres para poder llevar adelante su desarrollo personal, laboral, profesional y familiar. Digo que es incoherente porque no se entiende entonces los criterios del presupuesto que le quitan dinero a las universidades, a las ciencias y a la cultura, que supuestamente nos dan más libertad, ¿no? O porque, por último, si te importa la gente, no sales a palearla.
Pero, claro, recordemos que hablamos con un alcalde de la dictadura. Entonces, ver un chorro de agua disparado directo a una silla de ruedas. Hoy por Twitter avisó que viene el jueves que viene, así que el jueves que viene va a ser mi cumpleaños. El jueves que viene festejo mi cumpleaños en Twitch. Lamentablemente no debería sorprendernos mucho. Hoy por Twitter avisó que viene el jueves que viene, así que el jueves que viene va a ser mi cumpleaños. El jueves que viene festejo mi cumpleaños. Lamentablemente. Sobre eso, hoy el general Yáñez de Carabineros dijo: quiero contextualizar, como si se pudiese contextualizar. La persona que aparece alcanzada por un chorro de lanzagua es una persona que estaba no en un contexto de una manifestación, sino en un contexto de un desplazamiento cualquiera. Esa persona se encontraba junto a otras personas ejerciendo acciones de violencia y atacando al personal de Carabineros. Y quizás ahí tenemos que volver a ver las imágenes para darnos cuenta de que era poco lo que podía atacar a alguien en esas condiciones. Y para ser justos también hay que decir que el tibio tuit de Senadis tampoco ayudó mucho ante el caso de la persona con discapacidad que resultó afectada por el carro lanzaguas en Plaza Baquedano. Estamos solicitando antecedentes a Carabineros, pues hace algunos meses firmamos un convenio de colaboración con su Dirección de Derechos Humanos. Tiene una Dirección de Derechos Humanos Carabineros. Y aún así pasan cosas como estas. René Naranjo comentaba en Twitter bastante asertivamente perdón, hemos llegado a un punto en que toda persona que quiera manifestarse en la calle ejerce violencia, lo que es una visión incompatible con el ejercicio democrático de la libertad de expresión. Agreguemos que Carabineros ya volvió a hablar de manifestaciones no autorizadas, decía René Naranjo. Y bueno, ahí está Yáñez explicando que en otras palabras, él dijo que la persona en silla de ruedas se lo merecía. Eso fue lo que realmente dijo. Y volvemos a la pregunta: ¿dónde está el derecho a marchar? Entonces no lo hay. No hay derecho a marchar en Chile. No hay derecho a manifestarse. La periodista Lucía López lo decía también en Twitter: deberíamos normalizar el derecho a manifestarse. Excepto si eres del rechazo. Un grupo que este sábado pudo agruparse en varios cientos de personas, parar el tránsito y transitar por la principal arteria del sector oriente, pudiendo también, bueno, primero, esas son las imágenes de Francisco, muestra orgulloso la cantidad de personas que marchan por el rechazo. Asumimos que él va por el rechazo. Y bueno, el rechazo tuvo esa libertad. También tuvo la libertad de hacer estas manifestaciones que mostraba Daniel Olave. Exponer sus creencias políticas de extrema derecha con total libertad, aludiendo al patriotismo, al nacionalismo o al nazismo. El rechazo tiene libertad para eso. Eso el domingo por la mañana en Las Condes, una de las comunas más ricas del país. Incluso... Bueno, aquí están los partidarios del rechazo, bueno, aquí en pleno avenida Providencia, y estos bastardos están obstruyendo el paso y le están haciendo la segunda y lo están cuidando, weón. Considero, mira, la placa patente, esta weá de patrulla que estamos pagando nosotros, mira, weón, como conversan con las mierdas del rechazo, viejo. ¿Cachai? No me dejan avanzar, no dejan avanzar al conductor del Transantiago y yo tengo que ir a trabajar. Bueno, eso lo compartía Patricio Izquierdo a propósito del comportamiento de Carabineros con la marcha del rechazo.
Y bueno, lo vamos a comparar porque al día siguiente era 12 de octubre. ...12 de octubre en América, una fecha trágica del genocidio colonizador de la corona española católica que acabó con un 10% de la población originaria. Una violencia hacia los pueblos originarios que en este ambiente permanece. Y así Paola Dragnik de Telesur mostraba el inicio de la marcha mapuche. Pero antes realizamos esta imagen del pueblo para el pueblo. Porque antes de la marcha de los pueblos mapuches se realizó la revolución ciclista. Y ahora sí, entonces, Paola Dragnik informaba de este tenso inicio del 12 de octubre, eso de las 11 de la mañana. En este inicio de la marcha había distintos loncos, entre ellos el lonco Curamil, ganador del premio Nobel, el llamado premio Nobel Verde, contaba Paola. Y bueno, se veían preciosas imágenes como esta. Y bueno, todo iba bien hasta que Carabineros empieza a reprimir. Antes de que viéramos estas imágenes pacíficas de bailes, de manifestaciones de los pueblos originarios. Este era el ambiente alegre y festivo, como muestra estas imágenes de Telesur. Y entonces ahora corresponde revisar, para que comparemos con lo que se vio en la marcha del rechazo, y dejar este registro del informe de lo que pasa en el país con lo que va a hacer luego Carabineros. Primero, carros policiales ingresando al parque forestal, gaseando a vendedores y en los juegos donde se encontraban niños y con sus familias. En un ambiente donde había no más de un par de personas enfrentándose a carabineros y realmente arrancando de carabineros. Un caballero sentado, de bastante edad, sentado en la plaza, y el camión este de
Carabineros entrando al lado donde había una pequeña feria. Luego vamos a revisar otras imágenes. Con carabineros ingresando violentamente al lugar de la ceremonia mapuche, donde asistían niños y ancianos, esto a las 12:47. Mientras tanto, te recuerdo que este podcast está por primera vez siendo transmitido a través del Instagram del ideólogo.com, un piloto para ver cómo funciona esto, transmitir con las imágenes. Estas imágenes de un montonero de carabineros entrando al lugar donde se realizaba la ceremonia mapuche, un contingente enfrentando a personas completamente desarmadas. Quizás una de las imágenes más impactantes fue la de esta columna de carabineros entrando, avanzando desde la Moneda hacia el sector oriente de la Alameda, a la altura de Santa Lucía. Un contingente, al menos 5 o 6 carros grandes de carabineros con otra decena de vehículos menores y varios efectivos de fuerzas especiales acompañándolo como si fuera una guerra. Esto parecía una guerra. Y lo reportaban así distintos usuarios en Twitter. Acá estamos viendo lo que publicó del otro lado de la capucha. Muy bien. Yo creo que hay que cagarla en la Plaza Italia. ¡Iban corriendo, qué susto! Antes veíamos también lo de Corta News, hacer referencia a quienes desde la prensa independiente comparten las imágenes. Muy bien. Yo creo que hay que cagarla. Son imágenes muy fuertes, muy fuertes. Esta también de asamblea informativa, asamblea informa, también de Instagram. Carabineros avanzando. Esta es un poquito antes de que avanzaran. Paola Dragni ya a las 1:39 informaba de que Carabineros hacía retroceder la marcha mapuche y le acorralaba en Plaza Dignidad y Puente Pío IX. Recordemos que Pío IX es el escenario donde hace una semana se vivió un tremendo y terrible delito de carabineros empujando a un joven al lecho del río a 7,5 metros de altura. Y lamentablemente, recordando eso, parece que las imágenes que aparecen en Chile son cada vez más fuertes. Estas imágenes de nuevo de Telesur. Piensa Prensa también, quien en la calle está ahí registrando todo lo que pasa. Decía: demencial, carabineros lanzando gases lacrimógenas y chorros de agua en plaza de juegos donde hay decenas de niños
presentes en el parque forestal muchos niños afectados. Y claro, se ve en varias imágenes a niños sufriendo con los gases lacrimógenos que por lo demás estaban especialmente fuertes, con un gran contenido de químicos. Este video nos está acompañando mucho. Vamos a ver otro. Este video también de Prensa Piensa. Según dicen varios asistentes, los disuasivos que usa Carabineros cuentan con el químico CS, según un estudio francés publicado por Interferencia, genera cianuro en el organismo. Y bueno, sigamos con las imágenes duras, y está esta de un efectivo ahí, se ve al centro de la imagen, en medio de unos juegos infantiles, apuntando hacia la persona que lleva la cámara y que saca la foto en medio de un parque. Son imágenes muy, muy fuertes y muy, muy absurdas. Ya en la noche, gente contaba, por ejemplo, de que detuvieron a un ciclista y que al tratar de recuperar la bici, los que estábamos ahí enviamos un lumazo o gas pimienta de Carabineros, además robándose la bicicleta. Son imágenes nocturnas de Carabineros enfrentando a la gente. Y también otro registro de Carabineros deteniendo a comuneros mapuches que habían ido especialmente a Santiago para la marcha. Y bueno, esta es la denuncia a la que me refería de Frente de Prensa Verdad y Revolución, que informaba de cómo Fuerzas Especiales estaba atacando con armas químicas, con este testimonio de brigadistas de Plaza Dignidad. Le pica todo el cuerpo porque la soda cáustica, el 42 salió otra vez. Mira, ahí están todos, para que vean, para que no digan que no puede ser. Tenemos la cara ardiendo, quemaron a la señora, estamos todos quemados en este momento con soda cáustica. Es el famoso 42, para que lo hagan famoso. Estamos todos quemados. No sé quién controlará la cantidad de soda cáustica que le echan al carro, pero es increíble, nos arden los brazos, la cara, el cuerpo, los ojos. Estamos completamente quemados, nos tiraron ahí de una y nos dejaron hecho bolsa. Así que, para que quede este registro, el 42, todos los fines de semana, cada vez que está la protesta, el mismo carro el que tira agua con soda cáustica. Bueno, esta es la conmemoración y la preparación de Carabineros cuando sabemos hoy que Carabineros disparó 193.000 cartuchos lacrimógenos y lanzó 45.000 granadas lacrimógenas durante el estallido social. Ambos disuasivos cuentan con el químico CS, el que les mencionaba, que, según un estudio francés publicado por Interferencia, genera cianuro en el organismo. Para comparar, dice Interferencia, durante las protestas de Hong Kong se percutaron 16.000 cartuchos, también en 6 meses. Es decir, 1.200% más en Chile. Más aún, el mes en que más se dispararon
lacrimógena fue octubre de 2019, a pesar de que las protestas empezaron el 18, o sea, en apenas 12 días. Del otro lado, por el diario Universidad de Chile, sabemos que las víctimas fatales en total son 36, pero a esto hay que sumarle las causas abiertas por denuncias correspondientes a mutilaciones corporales o incluso las detenciones irregulares. En febrero de este año, el Poder Judicial entregó un balance de todas las causas ingresadas en el contexto del estallido social chileno, y aunque en este se incluyó también las querellas del Estado en contra de manifestantes acusados de ataques incendiarios y otros delitos, en casi el 60% de las investigaciones ni siquiera se habían iniciado las investigaciones. En el 60% de los casos no se habían iniciado las investigaciones. En esos casos está, por ejemplo, el de Romario Veloz, con su madre, que se vio en La Moneda exigiendo justicia. ¡Den la cara, desgraciados! ¡Asesinos de su propio pueblo! ¡Den la cara! Vayan ustedes en la calle a decirle a su jefe que digo yo, Mary Cortés, que salga, que venga a dar la cara, porque me quitaron un hijo, me lo quitaron sin piedad, le quitaron el padre a mi nieta. Desgraciados, infames, nadie va a salir. Eso es lo peor. ¡Den la cara, desgraciados! Asesinos de Nadie su propio... va a salir, dice Mary Cortés, la mamá de Romario Veloz. Eso es lo peor. Cuánta certeza hay en esas palabras. Ella gritando ahí frente a La Moneda. Ahora a Chile Vamos le interesa la violencia, al parecer. Pero después de que las fuerzas policiales incentivaron la violencia, como vimos en estos testimonios, en estas imágenes, los parlamentarios de derecha, partidarios del gobierno, tienen el objetivo de impulsar una sesión especial de la Cámara para que la Cámara analice estos casos de violencia. Vayan ustedes en la calle a decirle a su jefe que digo... Aunque, al contrario de lo que podríamos esperar, yo, Mary Cortés, que salga, no es para que hacerse venga, cargo del tema que venga a dar la cara, porque de los derechos humanos. Uno de los impulsores es el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, quien hizo énfasis en la necesidad de que las fuerzas políticas muestren una señal de condena hacia la violencia. La violencia no se puede tomar el país, expresó el parlamentario a Radio Bio Bio. ¿La violencia de quién? Bueno, los sectores de derecha estuvieron preocupados de esto el fin de semana. De estas imágenes que difundió Carabineros de manifestantes botando un semáforo. Eso fue lo que levantó las alertas de la derecha y llamando a esta necesidad de condenar la violencia. Y uno se queda sin palabras porque la evidencia muestra que ha venido más violencia de Carabineros contra los manifestantes opositores que contra cualquier otra persona. Y no hay explicación. Y más absurdo también cuando son los mismos Carabineros los que han estado botando semáforos con el agua del Guanaco. Como dejó a ver este video de Chile Basta. ¿La violencia de quién? Esa pregunta merece una buena respuesta. Debido a todo lo anterior, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y firmantes, como el juez Baltasar,
Garzón solicitaron a Bachelet que dentro de la esfera de sus facultades realice las gestiones necesarias para el envío de una misión observadora de derechos humanos que de manera preventiva pueda desplegarse por el país informando, observando y supervisando la actuación de la policía por 10 días, desde el 16 hasta el 26 de octubre de 2020. Solicitaba la carta, mientras Amnistía Internacional tiene una campaña mundial pidiendo que se respeten los derechos humanos en Chile, nada más y nada menos. En inglés hacen referencia al joven de 16 años que fue lanzado del puente mientras participaba en una marcha. Dice que las protestas antigobierno han avanzado en Chile desde octubre de 2019 y se demandan cambios por la desigualdad, mientras la policía ha sido acusada de represión, usar gases y distintas herramientas. Dice que las autoridades chilenas deben terminar con este abuso, que los derechos humanos deben ser respetados. Y pide que se comparta este video para impedir y para denunciar la impunidad en Chile. Así está el país afuera. Y es que hay un problema profundo de bajo qué criterio está actuando Carabineros. Y sabemos más de esto de boca de detractores internos de los mismos Carabineros que cuentan cuáles son al menos algunas motivaciones. Así lo decía Miguel Vargas, dirigente de ANAPOL. De Policía en Retiro de Chile, adherentes, personas adherentes, suboficial en retiro de Carabinero, habemos de todo aquí que venimos a pedir la renuncia del general Rosa, porque él no sé si merece decirle general, porque él abandonó su tropa. Él igual se llevará su jubilación de 4 millones de pesos, auto fiscal, se llevará conductor y benzina fiscal, que se vaya, no lo quiere la tropa y no lo quiere Chile, que se vaya, que se retire. Yo te voy a decir, yo trabajé en Comando Control queda en Amunátegui en Catedral, en el 10º y 12 piso, ahí están todas las cámaras, ahí llegan los generales, ahí están todos los carabineros que manejan las operaciones radiales, ahí hay un mesón atrás donde llegan los generales y se sientan a tomar café y a comer galletas, mientras miran todas las cámaras y ellos dan las instrucciones para que el personal proceda en la calle, es decir, hay una manifestación en la Alameda, están mirando las cámaras, en esa manifestación en la calle hay un coronel a cargo. Si el coronel no procede, los generales, mediante vía radial, les ordenan que proceda. Y les ordenan, no es una cosa que si quiere o no, les ordenan. ¿Y cuál es la orden? Máximo de detenidos. Ahí no buscan, es el responsable que dañó esto, es el responsable que tiró la piedra, no. Piden números, Carabineros vive de números y de estadística. Y se lo digo yo, que trabajé más de 10 años en Comando Control, la central de comunicaciones, donde administré marchas, servicio, estadio y grandes eventos. Carabineros vive de números, denuncia este ex carabinero, dejando entrever cuáles son los intereses de la institución, al menos en la práctica. Bueno, y pasando a otra área, también en relación al estallido, Interferencia informó que Contraloría descartó irregularidad en entrega del polémico informe de Big Data y omite el rol del grupo Luxig. La Contraloría General de la República determinó que el polémico informe Big Data, dado a conocer por el Ministerio del Interior y recordado por señalar al K-pop como instigador del estallido social, fue entregado gratuitamente al gobierno por la empresa española Alto Data Analytics y que no afectó a la ley del lobby. Bajo esta lógica, el problema de esta noticia es que una persona con poder puede usar su dinero e influencia para hacer cambiar políticas de gobierno y no tiene ninguna sanción. Es grave. Y hablando de impunidad, cuando terminamos de repasar este día, hay que hablar del rechazo de la acusación constitucional contra Jaime Mañalich, a pesar de que había sendas pruebas de su manipulación de datos, de que había al menos 3 testimonios, de que sí había
hecho calzar los datos a su conveniencia o a la conveniencia de las políticas del gobierno y de una celebrada intervención de la diputada Marcela Hernando se rechazó. Escuchemos qué dijo la diputada. Algunos se atrevan a decir que la acusación no es válida porque se presentó tarde en la oficina de parte, significa que no entienden nada de nada. Significa que la gente tiene mucha más razón de la que imaginaba y que tal vez efectivamente lo mejor sea que renunciemos todos. Y lo digo con todo respeto para los defensores del exministro, porque respeto mucho la profesión que ustedes eligieron. Pero en este caso bien puntual, me importan un comino los cientos de rebuscados argumentos de la defensa, porque si bien es cierto, este es un problema que tiene una gruesa arista jurídica, la cual debemos respetar, porque así lo exige el Estado de Derecho, que nosotros logramos conquistar gracias a una larga lucha de 17 años, es en el fondo un asunto de un problema ético, un problema moral, un problema humano, o más bien un asunto de humanidad. Porque estoy absolutamente convencida que el ministro no cumplió con su deber, no respetó a nada ni a nadie, hizo lo que se le vino en gana y privilegió la economía por sobre la salud de las personas. Y si extiendo las 200 páginas de la defensa y las uno para construir una gran sábana, no alcanzo a cubrir los cuerpos de los 17.000 fallecidos. Y bueno, a pesar de este y otros argumentos que demostraban lo cierto de la acusación, con 71 votos a favor y 73 en contra y 7 abstenciones, se rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Salud hoy en Chile. ¿Por qué? Porque Jaime Toá del PS, Loreto Carvajal del PPD, Gabriel Silver de la DC, Pepe Out, Pablo Lorenzini, Fernando Mesa del PR, Daniel Verdesi de la DC no votaron. Y mientras Manuel Mata de la DC, Carlos Jarpa PR, Miguel Calisto de la DC, Pedro Salamanca de la UDI no votaron. Como les decía, los anteriores se abstuvieron. Repetimos: Toá, Carvajal, Silver, Out, Lorenzini, Mesa y Verdesi se abstuvieron. Mata, Jarpa, Calisto, Salamanca no votaron. Cuando hace menos de un año Piñera decía esto: para enfrentar adecuadamente esta epidemia. Quiero darles tranquilidad a todos mis compatriotas de que en Chile estamos mucho mejor preparados que lo que estaba Italia para enfrentar esta situación. Chile tampoco estaba preparado. Estamos preparados para enfrentar adecuadamente esta epidemia. Quiero darles Decía eso Piñera, y en los hospitales Soledad Clark compartía este video de donde estaba una prima de su cuñada, como la gente estaba. Estoy grabando este video, así está la gente hospitalizada aquí en el hospital Félix Bulnes. Mi esposo lleva acá 2 días, esta señora lleva 3 días, ayúdenos por favor. Estoy grabando 19 este de video, mayo en el hospital Félix Bulnes. El resultado no deja esperanza para que se haga justicia política, al menos en la acusación contra Víctor Pérez, el ministro del Interior, que además calificó como un chantaje la posibilidad de evitar la acusación en su contra, removiendo a Mario Rosa, general de Carabineros. También Pérez se refirió al caso del Puente Pío IX, del que sostuvo: dudo que termine en homicidio frustrado, respecto de este carabinero que empujó a un niño al río. En el oficialista Canal 13 tuvo la oportunidad de exponer su discurso que siembra y se escuda en la violencia. Estamos hablando de Víctor Pérez. ¿Qué dijo? Dijo: en la Araucanía enfrentamos grupos violentos financiados por el narco y por el robo de madera, aseguró. En ese sentido agregó que hay personas detenidas con toneladas de drogas. Ayer sábado, en el decomiso que se hizo, un número importante de armamentos y drogas. La pregunta es: ¿qué tiene que ver esa violencia narco con la opresión al pueblo? No
no veo ninguna relación. En respuesta, el diputado PPD Rodrigo González añadió que el único chantajista aquí es el ministro Pérez. Él ha sido incapaz de resguardar el orden público y de impedir la violencia en Chile, de salvaguardar los derechos humanos y la vida de la gente, la vida especialmente de los que están manifestando. El diputado Gabriel Ascencio, en tanto, planteó en el mismo tono que aquí no hay ningún chantaje de ninguna naturaleza. Lo que pasa es que a estas alturas, así como estamos, la realidad hoy día no solo es necesario que se vaya a Rosas. Y por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda calificó como impresentable la declaración del ministro Pérez y apuntó a que lo que sí fue chantaje fue este paro de los camioneros que finalmente termina con un acuerdo en La Moneda. Y Camila Vallejos decía: si el gobierno no fuera autoritario y negligente, no habría acusaciones constitucionales. Y bueno, respecto del COVID-19, la OMS se opuso a la inmunidad colectiva del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud rechazó el lunes la alternativa de una inmunidad colectiva del COVID-19, asegurando que se conoce muy poco sobre el nuevo coronavirus y que por lo tanto permitir que circule libremente sería ética y científicamente problemático. A 20 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, es otra noticia que sabemos del virus. Hallamos que el virus era extremadamente fuerte y sobrevive durante 28 días en superficies lisas como los vidrios que se encuentran en los teléfonos móviles y los billetes blancos de plástico, dijo en tanto Debbie Eagles, subdirectora del Centro Australiano de Preparación frente a las Enfermedades de CSIRO. Y, por otro lado, la situación en Magallanes es tan crítica que han tenido que trasladar pacientes a Santiago y que la autoridad sanitaria recomendó el uso de mascarillas dentro del hogar. Las personas, hacemos un llamado a las personas en Punta Arenas, donde vemos el mayor número de contagios principalmente intrafamiliares, a que se mantengan aislados, efectivamente a usar mascarillas en sus casas. Comentó así Paula Daza en el informe del domingo, que generó revuelo en la prensa local el 11 de septiembre. El pingüino, el alcalde Radonich de Punta Arenas también recalcó que antes se contagiaban 2 o 3, ahora se contagian los 5. Es una mutación que se suma a la vida de un COVID que nadie conoce. Este es un virus que vamos conociendo todos los días. Esos son datos del COVID. Y bueno, aunque la acusación contra Mañalich se desechó, la investigación en la Fiscalía continúa y ahí están puestas las esperanzas de las familias de los fallecidos que quieren justicia. En ese ámbito, ayer se conoció a través de Radio Bio Bio de una serie de correos electrónicos enviados desde marzo pasado en adelante entre funcionarios del Ministerio de Salud, que demuestran que el sistema EpiVigilia desde su implementación mantuvo errores graves de funcionamiento. Las principales fallas se habrían reportado en el software de monitoreo de registros de enfermedades infecciosas, que no habría permitido mantener un catastro claro de los infectados por COVID-19. De acuerdo con el reportaje publicado por Radio Bio Bio, incluso se puede establecer que el martes 24 de marzo reconocían que llevaban 48 horas sin poder bajar los datos de la plataforma. Hoy ese argumento fue usado por el abogado de Mañalich para exculparlo de la responsabilidad, aunque se trata de un problema durante su gestión. Y bueno, hablemos de los medios, porque hoy el desconcierto trae esta reflexión sobre el problema de los medios de comunicación en Chile, una columna de Loreto Montero que se titula Que los medios sean nuestros aliados, no nuestros enemigos. Hace un análisis sobre que en un sistema capitalista los medios cumplen la necesaria función de difundir
masivamente los productos de consumo y facilitar la apertura de nuevos mercados. En Chile, de hecho, el avisaje publicitario es la principal forma de sustento para la mayoría de los medios de comunicación masiva. Los medios, por tanto, son empresas que, gracias al financiamiento de otras empresas, entregan contenidos a las audiencias a cambio de potenciar y dirigir sus hábitos de consumo. En ese sentido, deben procurar hacer su trabajo sin desestabilizar el modelo, que en primer lugar les permite operar. Eso se vio este fin de semana con La Tercera, a propósito de una entrevista a Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, donde La Tercera titulaba que el presidente del Partido Comunista: si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse, y eso no lo diré, dando a entender que él apoyaba la violencia en las manifestaciones. El problema es que el interior de la entrevista en realidad decía: lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente. Eso es. En el fondo él dice que no va a llamar a que no se manifiesten, y que lo hagan pacíficamente. Un titular mañoso, pero que demuestra la voluntad del poder por mantener este status quo y buscar enemigos, más que nada, para mantener sus argumentos. Incluso Víctor Pérez, el que incentiva la violencia en todo el país, como lo vimos a través del control de Carabineros, se atrevió a responderle, diciendo que el PC parece no entender la democracia, donde las reglas del juego son diálogos y acuerdos y no piedrazos y destrucción. A días del plebiscito se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando la violencia. Pero ya lo están viendo, lo dice un exalcalde nombrado por el dictador Pinochet, lo dice un defensor de Excolonia Dignidad, donde funcionó un centro de torturas y se violaba a menores. Así lo recordaba Megáfono Popular. Lo dice un cercano a Paul Schaeffer, condenado por pedofilia. Usted sí sabe de democracia, le dice en Megáfono Popular a Víctor Pérez, mientras la prensa independiente es reprimida en las manifestaciones. Cuidado, caballero, cuidado, muéstrame tú, ¿dónde está? Esa la estaba rosa. A ver, muéstrame si tiene aquí. ¿Qué? No me interesa, váyase, no me interesa que sea de prensa. Este es un video de Piensa Prensa, hablando del matonaje y la violencia contra gráficos y trabajadores de la prensa independiente. Y a propósito de derechos indígenas, organizaciones indígenas y sociales acusan nulo avance en proyectos de escaños reservados, según Diario Universidad de Chile. En esa línea, la declaración agrega que a escasos días de la realización del plebiscito, los pueblos originarios nos encontramos en la incertidumbre total respecto a la forma en la cual participaremos de este proceso histórico, lo que crea un ambiente de desconfianza, incredulidad e incerteza jurídica, por lo que exigimos que esta reforma sea aprobada antes del 25 de octubre. Según CIPER Chile, hegemonía mapuche y cortafuegos los partidos serían los puntos críticos de la discusión por los escaños indígenas. Respecto a la distribución de los escaños, la propuesta que más respaldo y críticas acumula es la que impulsa un grupo de organizaciones, en su mayoría mapuche, pueblo que representa el 80% de la población indígena en Chile. Proponen que cada uno de los 9 pueblos tenga un escaño y que los cupos restantes se distribuyan de acuerdo con el peso de cada uno en el censo. Este martes 13 de octubre, cuando se graba esto, se iban a ser recibidos en el Senado. Por último, dos breves de medio ambiente presentan proyecto de ley para incentivar cambios en la producción de huevos y mejorar condiciones de las gallinas ponedoras. Esto lo publica El Ciudadano. Según información oficial entregada por Chile Huevos, en el país existen 14.861.743 gallinas ponedoras, de las cuales el 98% se encuentra confinada en sistemas de jaulas en batería.
Este sistema de producción actualmente está prohibido en más de 30 países alrededor del mundo, incluyendo todos los de la Unión Europea, debido a la falta de bienestar animal. Este proyecto de ley viene a saldar una deuda que tenemos con la protección de estos animales, al mismo tiempo que estamos apuntando a que en Chile alcance un estándar internacional en materia de bienestar animal. Con esto nos pondríamos a la cabeza de Latinoamérica, decía Maite Orsini. Mientras País Circular contaba de el servicio de la biodiversidad, tramitación de proyecto entra en recta final, enfrentando nueva oposición de los sindicatos de CONAF. Esto porque cambiaría el sistema de evaluación de los trabajadores, así como la administración del presupuesto de CONAF. Pero más preocupante es que a inicios de octubre, en una columna publicada por El Mostrador, Alberto Peña Cornejo, vicepresidente de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo, advirtió respecto del proyecto que en letras chicas se establece que podrán alterarse límites de parques nacionales mediante ajustes que no requerirán acción legislativa. Esto en un escenario de emergencia climática y de pérdida de biodiversidad que está encendiendo las alarmas a nivel global y donde ninguna de las metas globales para la protección de los ecosistemas se está cumpliendo dentro de los plazos establecidos, según alertó Naciones Unidas. Eso es el registro hasta hoy. Soy el periodista Gerardo Felipe Herrera y esto es hasta la tarde del martes 13 de octubre de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/informechile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.